Entonces hoy día comenzamos con un nuevo tema que sería función derivada. Todo esto se enmarca en la unidad de cálculo diferencial, ¿ya? Entonces ayer, recordando un poco lo que estudiamos, recordando, entonces da una función f de x continua, ¿ya? Es sobre su dominio, se define la derivada de f de x en x igual x0 como un límite, ¿cierto? Entonces, f', que eso denota la derivada en x0, corresponde al límite cuando cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0, todo esto dividido por h. Entonces, esa es la función que ayer estudiamos de derivada en la última parte del bloque, lo que tenemos de la clase de ayer. Y hicimos algunos ejemplos para calcular la derivada de ciertos puntos. También recordar que esta derivada tiene una interpretación geométrica, donde geométricamente la derivada representa la pendiente, la pendiente de la recta tangente a la curva f de x en el punto x0, f de x0. ¿Ya? Eso es lo que representa geométricamente la derivada. Básicamente, nosotros vamos a tener una función, ¿ya? Digamos, tenemos una función así, y por ejemplo, si ese es el punto x0, voy a tener la imagen de este punto, va a ser la coordenada y, sería f de x0, y por aquí pasa una recta, ¿sí? Una recta que es tangente a la curva en ese punto. Entonces esa recta tangente la podemos dibujar, digamos, de esa manera, donde la pendiente de esa recta, digamos, esa recta de ahí, va a tener una forma y igual mx más b, pero la pendiente, en este caso, corresponde a la derivada. Entonces es f' de x0, x más un coeficiente de posición que se calcula ya, ese coeficiente de posición se calcula conociendo las coordenadas explícitas de ese punto. Entonces geométricamente ya tenemos un concepto de lo que es la derivada, pero en un punto. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y es, digamos, eso lo que da sentido a lo que tenemos como título de la clase de hoy día, que es función derivada, que queremos tratar de evitar calcular este límite cada vez que sea necesario. Entonces, observación, vamos aquí a escribirlo como observación. Entonces, observación. Entonces, consideremos la siguiente situación. Entonces, sea f de x una función continua en su dominio. Entonces, pensemos que queremos determinar la derivada de f de x en más de un punto, en más de un punto. Por ejemplo, quiero calcular cuánto vale f de prima de 1, quiero calcular cuánto vale f' de 2, quiero calcular cuánto vale f' de menos un medio, quiero calcular cuánto vale f' de 0, y así sucesivamente. Entonces, cada vez que yo tenga que hacer el cálculo de una derivada, calcular la derivada de f' de 1 significa calcular el límite cuando h tiende a 0 de lo que corresponde ahí. Calcular la derivada de la función f en 2 significa nuevamente calcular el mismo límite. Cuando
x es menos un medio, nuevamente tengo que calcular el mismo límite. Cuando x igual 0, nuevamente tengo que calcular el mismo límite. Dime, Maximiliano, Profe, ¿existe alguna restricción? ¿alguna restricción de qué tipo? Por ejemplo, la función prima de, no sé, de una raíz o la función prima de un decimal, no sé. Eh, de momento, nosotros estamos estudiando solo la función f'. O sea, lo que nos interesa, lo que nos interesa es el dominio de la función f. Ya luego vamos a ver cuáles son las restricciones de la derivada. Pero de momento, como es algo puntual, es un límite. Entonces, el límite, digamos, por la naturaleza que tiene ese concepto, tiene dos opciones, existe o no. ¿Ya? Entonces, en este caso no hay restricciones, porque, digamos, o es un número real o no existe. Entonces, no hay nada que te impida poder calcular la derivada, digamos, de una función en un punto. ¿Ya? Entonces, de momento no hay restricciones. Eso como tal no existe. Ahora, digamos, más adelante, digamos, vamos a ver que el concepto de función derivada, que es lo que quiero llegar, ahí sí van a haber ciertas sutilezas y hay que tener un poquito más de cuidado porque tenemos que recordar bien cómo calcular los dominios. Ya en principio vamos a calcular derivadas, digamos, de manera arbitraria, pero más adelante hay que tener un poco más de cuidado con los dominios que tienen. Y los dominios precisamente tienen que ver con las restricciones que puede tener la expresión algebraica que me define la derivada. Ya, pero eso es un poco más adelante, así que ya vamos a llegar ahí. Digamos, pues de momento, lo que quiero es establecer el concepto de función derivada. Entonces sigo. Entonces, como les venía diciendo, si yo tengo una función y yo quiero calcular la derivada en un punto, pero en más de un punto, significa que cada vez tengo que hacer el cálculo del límite. Por ejemplo, si quiero la derivada de 1, tengo que calcular el límite. Si quiero la derivada de 2, tengo que calcular el límite. Si tengo la derivada de un medio, tengo que calcular el límite. Si quiero la derivada de 0, tengo que calcular el límite. Entonces, esto de aquí es demasiado trabajo, o sea, es engorroso y al final no aporta mucho. Entonces, nos gustaría, digamos, esta es la idea, nos gustaría, gustaría evitar el cálculo del límite, ¿ya? Porque, digamos, el cálculo del límite, porque es algo tedioso y repetitivo, o sea, si yo quiero conocer la derivada de un punto en 4 puntos, tengo que calcular 4 límites y, digamos, es algo bastante tedioso y no tiene mucho sentido. Entonces, para ello, digamos, para ello, calcularemos, calcularemos solo un límite, un límite, pero para un punto arbitrario, es decir, cualquier punto arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Digamos, en este ejemplo. Entonces, ¿se acuerdan? Quiero saber cuánto vale f' de 1, quiero saber cuánto vale f' de 2, quiero saber cuánto vale f' de menos un medio, quiero saber cuánto vale f' de 0. Entonces, la pregunta es, ¿se puede definir? Entonces, se puede definir, definir una función que vamos a llamar f' de x, tal que al reemplazar x igual a un número que le vamos a poner x0, se obtenga su derivada. Esa es la pregunta que queremos responder. Entonces, yo quiero una función que si yo reemplazo el 1, me dé la derivada en 1. Quiero que si reemplazo el 2, me dé la derivada en 2. Que si reemplazo el menos un medio, me dé la derivada en menos un medio. Si reemplazo el 0, me dé la derivada en 0. Y así con el número que quiera obtener. Ese concepto, esa función se conoce como función derivada, ¿ya? Y está dada para cualquier punto de la función definida en el dominio. Entonces, este concepto, digamos, este concepto corresponde a la definición de función derivada. De función derivada.
digamos que tiene bastante potencial porque me evita calcular reiteradas veces el mismo límite. Entonces veamos algunos ejemplos de algunas funciones derivadas y ya vamos a empezar a formar una tabla. Entonces, ejemplo, considere la función, me voy a colocar una simple, no tiene sentido colocar algo muy complejo, f de x igual x al cuadrado. Entonces vamos a calcular la función derivada en cualquier punto. ¿Ya? Esto es cualquier punto. Es decir, si yo en esta función reemplazo el 1, tengo la derivada de la función en 1. Si reemplazo el 2 y así sucesivamente, el punto que yo quiero reemplazar. Entonces, para poder calcularlo, utilizamos la definición de derivada, pero ahora el x0 o el número que nosotros reemplazamos en esta definición de derivada es x. Entonces recordemos que la definición que nosotros tenemos de derivada, que es f' de x sub 0, f' de x sub 0 por definición corresponde al límite cuando h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 dividido por h. Esta es la definición que nosotros tenemos de derivada. Esta es la definición. Y vamos a ocupar esta definición para calcular la función derivada. Por lo tanto, al aplicar la definición, luego, aplicando la definición, ¿qué es lo que obtengo? Que f' de x, ¿ya? Ahora el x0 lo cambio por x en esta definición, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de x más h, f de x más h, o f de x más h, menos f de x dividido por h. Digamos, esa es la definición. Y ahora calculamos este límite, pero lo calculamos solo una vez para cualquier tipo de x. Entonces, planteamos límite, eso es el límite cuando h tiende a 0, perdón. F de x más h es reemplazar el x más h donde está el x en esta expresión, en esta función. Entonces me quedaría x más h al cuadrado menos f de x, lo reemplazo por x cuadrado, y todo eso dividido por h. Y ahora ya tengo planteado el límite y me dedico o me enfoco en calcular este límite. Entonces esto es el límite. Cuando h tiende a 0, calculo este cuadrado de binomio, me da x cuadrado, el primero por el segundo multiplicado por 2, más 2x por h, más el segundo al cuadrado, que sería más h al cuadrado. Y todo menos x cuadrado y dividido. Estoy simplemente resolviendo. El x cuadrado se me cancela con el menos x cuadrado y puedo factorizar esta expresión por h. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0, factorizamos por h, paréntesis, 2x más h. Todo eso dividido por h. Y en este caso se me cancelan los h. Por lo tanto obtengo que el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Reemplazo h igual 0 y obtengo que la función derivada de x cuadrado corresponde a 2x. Por lo tanto, ¿qué es lo que obtuve, digamos, de este resultado? Entonces, déjenme borrar aquí. Entonces, obtenemos que la derivada de la función f de x para esta función x cuadrado corresponde a 2x. ¿Ya? Entonces, aquí, si bien calculé un límite, digamos, lo calculé solo una vez. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale la derivada de 1, reemplazo el 1 en esta expresión. Sería 2 por 1, 2. Si yo quiero calcular cuánto vale la derivada en 2, reemplazo en esta expresión. Eso me da 4. Si quiero calcular la derivada de menos 1/2, reemplazo en esta expresión. Eso me da menos 1. Si quiero la derivada de 0,
reemplazo esa expresión y me dio 0. Entonces, nótese, digamos, lo importante que es hacer, lo beneficioso que es realizar el cálculo de la función derivada. Entonces, calculé, digamos, este límite una vez. Y con eso logré establecer que la función derivada corresponde a esta función que está escrita acá. Y una vez que yo tengo la función derivada, puedo calcular cualquier derivada en cualquier punto simplemente reemplazando. Entonces, esto de aquí ya no tengo que hacer el cálculo del límite. Para esto no tengo que hacer el cálculo del límite. No debo hacer el cálculo del límite y no debo hacer el cálculo del límite. Entonces, es mucho más eficiente en el sentido de que me evita realizar una serie de cálculos de límite que en realidad no tiene mucho sentido, digamos, teniendo esta opción de una función derivada. ¿Se entiende el concepto? Acá dice que sí. Ok, entonces, la idea de esta primera parte ahora es establecer cuáles son las funciones derivadas más importantes. ¿Ya? Establecer una serie o una tabla de funciones derivadas que vamos a utilizar en el curso. Entonces, propiedad, propiedad, y vamos a ver solo algunas, porque digamos hay algunas que son un poco más complejas, se satisfacen las siguientes funciones derivadas. Las siguientes funciones derivadas. Entonces aquí vamos a poner alguna tablita y vamos a ir poniendo algunas derivadas que son, digamos, importantes. Entonces primero, vamos a poner como tabla. Entonces en el lado izquierdo vamos a colocar la función f de x. En el lado derecho vamos a colocar la función derivada de f de x. Entonces si la función f de x es x elevado a n con n un número real, f de x es x elevado a n, ya que por ejemplo en el caso anterior podríamos pensar que n vale 2, en el caso anterior n valía 2, pero si es cualquier n, ya cualquier número real, x elevado a un número real, la derivada va a ser n, ¿ya? N por x elevado a n menos 1. Eso es lo que dice la regla de la función derivada de esta potencia, donde n es un número real, ¿ya? Cualquiera. Un número real cualquiera. Si la función es una constante, digamos, si la función es una constante, es un número k, si la función es una función constante, un número k, la derivada de esa función va a ser 0, donde k es un número real. ¿No? Si tengo la función e elevado a x, la derivada de esta función es exactamente lo mismo, e elevado a x. Si yo tengo la función logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo va a ser 1 partido por x. ¿No? Si yo tengo una función a elevado a x, la derivada de esa función va a ser a elevado a x por logaritmo natural de a. Entonces esas van a ser las que vamos a hacer en el curso. Ustedes pueden buscar después, hacer el ejercicio de buscar funciones derivadas y van a aparecer muchas otras funciones, pero en este curso, digamos, como no estudiamos funciones trigonométricas, digamos, no nos van a interesar, que son las que aparecen adicionales. Entonces, digamos, como observación, las derivadas, las funciones derivadas,
presentadas en la tabla anterior. Presentadas en la tabla anterior. Se pueden calcular utilizando la definición de derivada, la definición de derivada como un límite. Pero en particular, digamos las que voy a destacar aquí, pero digamos las que son difíciles de calcular, con esa, entonces, las que menciono, las últimas tres de la tabla, son difíciles de calcular, ya porque el límite, digamos, no es algo sencillo, tiene que usar algunas propiedades. En donde las últimas tres son difíciles de calcular, pero que asumiremos como válidas en este curso. Entonces yo no voy a hacer el cálculo de límite de las últimas tres, digamos, porque no es sencillo, hay que establecer algunas propiedades antes de realizarlo, en particular la propiedad del límite de Euler, digamos, es fundamental, entonces tampoco vi la definición cómo es que se calcula ese límite, entonces prefiero, digamos, saltarme eso y no realizar las cuentas, digamos, son cuentas difíciles que en realidad no aportan mucho al curso. Las primeras dos son más fáciles de hacer, digamos, ya hice la de x cuadrado, x a la n es exactamente casi la misma cuenta, así que es repetir esa cuenta, así que no tiene mucho sentido volver a hacerla. Y la de la constante, digamos, esa es un ejercicio de límite bastante rápido, ¿ya? Porque, digamos, se puede calcular rápidamente que eso va a ser 0, así que no hay ninguna dificultad ahí, digamos, ese es el límite más fácil, así que tampoco lo vamos a realizar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que vamos a asumir esta tabla derivada, digamos, como parte del curso y vamos a trabajar sobre ella. Entonces, esta tabla es la que vamos a utilizar en este curso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo tengo la x a la n, la derivada va a ser n x a la n menos 1. Si yo tengo una constante, la derivada es 0. Si tengo e elevado a x, la derivada es e elevado a x. Si tengo logaritmo de x, la derivada es 1 partido por x. Si tengo a elevado a x, la derivada es a la x logaritmo de a. Entonces, la idea ahora es calcular derivadas un poco más complejas, pero para ello necesitamos algunas propiedades extra, porque digamos tenemos bastante reducidas las expresiones, ¿ya? Entonces, en general, no sé si yo quiero calcular la derivada de una función un poco más compleja, como x al cuadrado más 2x menos 1, por ejemplo, necesito saber cómo se comporta la derivada, ¿ya? Con la suma, cómo se comporta la derivada con la resta. También necesito saber cómo se comporta la derivada con el producto, cómo se comporta la derivada con el cociente. Y aquí hay que ser enfático que las reglas no son tan naturales. A diferencia de lo que teníamos límite, por ejemplo, que el límite respetaba el producto, respetaba el cociente, aquí es un poco distinto y es importante precisar cuál es la regla que aplica cuando yo tengo la multiplicación de dos funciones, cuando yo tengo la división de dos funciones. Entonces aquí derivada un poco distinta. Entonces, vamos a definir lo que es álgebra de funciones. Entonces, álgebra de derivadas, perdón. Entonces, álgebra de derivadas. Entonces aquí vamos a ver todas las propiedades que tenemos cuando tenemos dos funciones que se están operando. Entonces sean f de x, g de x, dos funciones cuya derivada existe. Dos funciones tales que existen la derivada de la función f de x y la derivada de g de x. ¿Vale? Entonces existen las dos derivadas.
Entonces se cumplen, y aquí vamos a anunciar las reglas que tenemos para estas funciones. Una, si yo tengo la suma de funciones f de x, le sumo g de x y esto lo derivo, eso no es nada más que derivar cada una de las funciones. La derivada de f más la derivada de g. Entonces la derivada respeta la suma. 2, si yo tengo la derivada de f menos, perdón, f de x menos g de x y esta función lo derivo, eso es la derivada de la primera función menos la derivada de la segunda función. Entonces, digamos, con la suma y la resta se comporta bastante bien la derivada. Propiedad 3, y aquí ya empieza a ser un poco más distinto. Si yo tengo f de x multiplicado por g de x y esta función yo la derivo, no corresponde a la derivada de f por la derivada de g. Esto es en realidad la derivada de f por la función g sin derivar más la función f por la función g derivada. Entonces, esa es la regla que aplica cuando yo multiplico dos funciones. Es la derivada de la primera función por la segunda, más la segunda por la derivada de la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Esa es la regla que aplica. 4, para el cociente vamos a tener algo bastante parecido. Entonces, si yo tengo f de x dividido por g de x y esa función yo la derivo, entonces esto va a ser también va a ser una regla parecida al producto. Esto va a ser la derivada de x por g de x, o sea, derivo la primera y la multiplico por la segunda, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, y todo esto dividido por g de x al cuadrado. Donde, aquí es necesario, como tenemos un cociente, donde g de x tiene que ser distinto de 0 para no tener una indefinición en el cociente. Y ahí aparece una restricción de las que preguntaba anteriormente su compañero. Entonces ahí tenemos una restricción, pero es simplemente por el cociente y es para que la función f de x dividido por g de x tenga un sentido. Si no, no podríamos calcular esa definición, no podríamos calcular esa función. Hay que tener un poco más de cuidado con lo que significa. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Entonces estamos claros, la definición álgebra de derivadas tenemos. Entonces ahora, digamos, podemos calcular muchas derivadas, muchas funciones derivadas con funciones bastante complejas, y siempre que queramos calcular una función derivada, tenemos que estar claros de que estas son las reglas que rigen. Entonces, si yo quiero derivar la suma de varias funciones, tengo que derivar cada uno de los sumando. La resta, tengo que derivar cada uno de los elementos. El producto, tengo que derivar utilizando esta regla de aquí. Y el cociente, tengo que utilizar esta regla de aquí. ¿Ya? Entonces, para esta primera parte es importante que ya empiecen a hacerse un torpeo, ¿ya? Hay una ayuda de memoria, una tabla, la tengan siempre a mano, de cuáles son las derivadas de las funciones más elementales, que es lo que había escrito en un principio, y cuáles son las reglas para el álgebra de funciones. Entonces van a necesitar ahí una ayuda de memoria para esta primera parte, que es bastante importante entender cómo es que aplican cada una de las reglas. Entonces voy a comenzar con algunos ejemplos. ¿Ya? Ejemplo del cálculo de derivadas. Entonces, ejemplo, calcular la función derivada de, y aquí vamos cambiando 1, f de x, vamos a colocar una muy sencilla, 3x cuadrado menos 5x más 2.
¿ya? Entonces quiero calcular la derivada de esa función. Entonces, para calcular la derivada, solución, tengo que establecer los criterios. Entonces, yo quiero calcular la derivada de la función f de x, es decir, lo que quiero calcular es 3x cuadrado menos 5x más 2. Esta función la quiero derivar. Entonces, según la regla de derivación, nosotros sabemos cómo aplica cuando tenemos recta, cómo aplica cuando tenemos suma. Entonces, por álgebra derivada, sabemos que la derivada separa la suma y separa la resta. Por lo tanto, esto me va a quedar que es paréntesis 3x al cuadrado derivado menos paréntesis 5x derivado más 2 derivado. Digamos, ese es el primer paso. Segundo paso, la derivada saca el escalar para afuera. ¿Ya? Si hay una función, el escalar sale hacia afuera. Por lo tanto, aquí me quedaría 3 por x al cuadrado derivado menos 5 por la derivada de x más, y aquí como tengo una constante, la dejo como derivada de constante. Eso no sale hacia afuera. Y ahora me recuerdo la tabla. Entonces, ¿qué decía la tabla? La tabla dice que si la función es x elevado a n, si la función es f', la función f', si la función es x a la n, la derivada es n, x elevado a n menos 1. Entonces, en este caso, el n vale 2. Entonces, aplicando lo de la tabla, el 2 baja, ¿ya? El 2 baja, entonces me queda 2 por x, y además al número que me queda arriba le resto 1. Entonces a ese número le tengo que restar 1. El número baja y le resto 1. Entonces por propiedad, esto me queda 3, el 2 baja, por 2, x, y 2 menos 1 me quedaría elevado a 1, que eso generalmente no se escribe. Y ahí me queda 2x, menos 5. El número que está aquí es un 1. Entonces ese 1 baja, y a su vez le resto 1. ¿Qué es lo que me va a quedar? Pues ahí me queda, voy a cambiar ahí, 1, aplicando la fórmula que tengo aquí, 1 multiplicado por x elevado a 0. Más, y por la tabla, cuando tenemos una constante, la derivada es 0. Entonces sigo por acá, aquí me queda 3 por 2 es 6, entonces la derivada va a ser 6x menos x elevado a 0 es 1, multiplicado por 1 sigue siendo 1, multiplicado por menos 5 sigue siendo menos 5. Entonces me queda 6x menos 5. Por lo tanto, la derivada de la función f de x es igual a 6x menos 5, aplicando la tabla y la propiedad que tenemos para las operaciones de la función. No sé si alguna duda está ahí. Ya chicos, se me va a cortar la reunión, así que les pido por favor se vuelvan a conectar en el mismo link. Ya voy a cortar la reunión porque me estoy quedando sin tiempo. Se vuelven a conectar en el mismo link, por favor.